Nadira. El salón del trono de Harasen nunca había guardado un silencio tan pesado. Los cortesanos, los consejeros y los nobles observaban inmóviles mientras el sultán Rahim se levantaba de su trono con una expresión de dolor que intentaba ocultar tras una máscara de autoridad. Nadira permanecía de pie en el centro del salón, su vestido de seda azul, adornado con hilos dorados que alguna vez simbolizaron su rango, ahora parecía una burla cruel a lo que estaba por suceder. Podía sentir las miradas clavadas en ella como dagas invisibles, cada par de ojos juzgándola, condenándola por algo que escapaba a su control. Por decreto del Consejo Real y tras la evaluación de los médicos más distinguidos del reino, se ha determinado que la sultana Nadira es incapaz de cumplir con el deber sagrado de dar un heredero al trono de Harasen. La voz de Rahim tembló ligeramente al pronunciar esas palabras, pero su rostro permaneció firme. Nadira sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. No podía ser verdad. No podía estar sucediendo. Por tanto, en este día, yo, Sultán Rahim ibn Malik, declaro el repudio de Nadira bint Farisha. Sus títulos, sus honores y su lugar en este palacio quedan anulados desde este momento. Nadira abrió la boca para hablar, para defenderse, para gritar que había un error, pero ningún sonido salió de sus labios. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras veía cómo el hombre que amaba, el hombre con quien había compartido noches de risas y susurros, la borraba de su vida con un simple decreto. Entre la multitud de nobles que observaban la escena, Lady Farisha permanecía de pie con una expresión de tristeza perfectamente ensayada. Nadie podía ver la chispa de satisfacción que brillaba en lo profundo de sus ojos. Nadie podía escuchar el cálculo frío que resonaba en su mente mientras veía a su hija menor ser destruida públicamente. Su plan había funcionado a la perfección, pero esto no había comenzado en ese salón del trono. Esta historia había empezado mucho antes, cuando el amor parecía suficiente para conquistar cualquier obstáculo. 3 años atrás, Nadira había llegado al palacio de Harasen como la prometida del joven sultán Rahim. Era la hija menor de Lady Farisha, una noble de alta alcurnia cuya familia había servido a la corona durante generaciones. Desde el primer momento en que Rahim vio a Nadira en el jardín de rosas del palacio, quedó cautivado por su belleza serena y su sonrisa genuina. Ella no era como las otras candidatas que habían desfilado ante él con ambiciones políticas y sonrisas calculadas. Nadira era diferente. Había sinceridad en sus ojos oscuros, había calidez en su risa. Cuando le preguntó qué deseaba de la vida, ella no había respondido con aspiraciones de poder o riqueza. Deseo una familia llena de amor. Deseo que mis hijos crezcan sabiendo que son amados incondicionalmente. Deseo construir un hogar donde la verdad sea más importante que las apariencias. Esas palabras habían sellado el destino de Rahim. Se enamoró perdidamente de ella y contra todas las objeciones de Lady Farisha, quien insistía en que su hija mayor, Malika, era la opción más adecuada para el trono, decidió que Nadira sería su esposa. La boda fue un evento grandioso que el reino entero celebró. Los súbditos de Harasen amaban a su nueva sultana. Ella caminaba por los mercados sin aires de grandeza, escuchaba las preocupaciones de las mujeres del pueblo, visitaba los orfanatos y llevaba comida a los necesitados. Nadira no se contentaba con ser una figura decorativa. Quería ser una sultana que marcara una diferencia real en la vida de su gente. Pero Lady Farisha nunca perdonó la elección de Rahim. Desde el día de la boda, comenzó a tejer su red de resentimiento y manipulación. En privado, le recordaba constantemente a Nadira su deber de dar un heredero al trono. «Eres la sultana ahora, hija mía,
pero ese título solo tiene verdadero valor cuando cumples con tu propósito. Un reino sin heredero es un reino en peligro. Nadira intentaba no dejar que las palabras de su madre la afectaran. Ella y Rahim eran felices juntos. Pasaban las noches conversando sobre sus sueños para el reino, planeando reformas que beneficiarían al pueblo. Hacían el amor con ternura y pasión, convencidos de que pronto tendrían el hijo que ambos deseaban. Pero los meses pasaban y el embarazo no llegaba. Al principio no se preocuparon. Nadira era joven, apenas tenía 21 años. Había tiempo, pero Lady Farisha se encargaba de sembrar la semilla de la duda en cada conversación, en cada encuentro familiar. Ya ha pasado más de un año, Nadira. ¿No crees que deberías consultar con los médicos? El consejo está empezando a preguntar. La gente comienza a murmurar. Esas palabras eran veneno disfrazado de preocupación maternal. Nadira comenzó a sentir la presión como un peso sobre sus hombros. Veía cómo Rahim evitaba el tema, cómo desviaba la conversación cuando los consejeros mencionaban la necesidad de un heredero. Ella sabía que él la amaba, pero también sabía que era el sultán y que tenía responsabilidades que iban más allá de su felicidad personal. Fue entonces cuando Lady Farisha comenzó a ejecutar su plan con una precisión quirúrgica. Primero, se acercó discretamente al médico principal del palacio, un hombre mayor llamado Hakim Aziz, cuya reputación era impecable, pero cuyas deudas de juego eran un secreto bien guardado. Lady Farisha había descubierto ese secreto hacía meses y lo había guardado como una carta que jugar en el momento preciso. Hakim Aziz: he escuchado rumores preocupantes sobre ciertas deudas que has acumulado en las casas de apuestas de la ciudad baja. Sería terrible que esa información llegara a oídos del sultán, ¿no crees? El médico palideció. Sabía exactamente lo que significaba esa amenaza. Perder su posición en el palacio sería solo el comienzo. Podría terminar en prisión o, peor aún, deshonrado públicamente. ¿Qué deseas de mí, Lady Farisha? Algo muy sencillo. Cuando examines a la sultana para determinar la causa de su infertilidad, encontrarás evidencia concluyente de que ella es estéril. Prepararás informes médicos detallados que respalden ese diagnóstico, y cuando el consejo te pregunte, confirmarás con absoluta certeza que Nadira jamás podrá dar un heredero al trono. Pero eso sería mentir. Yo no puedo. Puedes, y lo harás. A cambio, tus deudas desaparecerán y tendrás una generosa suma que te permitirá vivir cómodamente por el resto de tus días. Rechaza mi oferta, y te aseguro que para mañana el sultán sabrá cada detalle de tus actividades nocturnas. Hakim Aziz aceptó con el corazón pesado. No era un hombre malvado por naturaleza, pero el miedo y la codicia son fuerzas poderosas que pueden corromper incluso a los más íntegros. Lady Farisha luego se acercó a otros 2 médicos del palacio con ofertas similares. Uno tenía un hijo enfermo que necesitaba un tratamiento costoso que solo podía conseguirse en tierras lejanas. El otro ambicionaba un puesto más alto en la corte. Cada uno tenía su precio, y Lady Farisha los pagó todos. Cuando Nadira finalmente accedió a someterse a los exámenes médicos tras meses de presión, no tenía idea de que su destino ya había sido sellado. Los médicos realizaron las evaluaciones con una fachada de profesionalismo mientras tomaban notas falsas y preparaban documentos fraudulentos. Nadira respondió a todas las preguntas con honestidad. Se sometió a cada prueba con la esperanza de que tal vez encontrarían algo que pudiera tratarse, algo que pudiera corregirse. Sultana, lamento informarle que los resultados son concluyentes. Su condición es irreversible. Usted no podrá concebir hijos. Las palabras de Hakim Aziz cayeron sobre Nadira como una sentencia de muerte. Se quedó sentada en la habitación médica del palacio, completamente paralizada.
No podía llorar, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirar fijamente al vacío mientras procesaba lo que acababan de decirle. Debe haber un error. Debe haber algo que puedan hacer. Hemos consultado con los médicos más experimentados del reino, sultana. Todos están de acuerdo. Lo lamentamos profundamente. Nadira salió de esa habitación como un espectro. Caminó por los pasillos del palacio sin ver realmente nada a su alrededor. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. ¿Cómo le diría a Rahim? ¿Cómo miraría a los ojos al hombre que amaba y le confesaría que nunca podría darle el hijo que el reino necesitaba? Esa noche, cuando finalmente reunió el valor para contarle la noticia, Rahim la abrazó con fuerza y le susurró palabras de consuelo. No importa, Nadira, te amo a ti, no a la idea de herederos o dinastías. Encontraremos una solución. Siempre hay una solución. Pero ambos sabían que el sultán no gobernaba solo. El Consejo Real tenía poder y la tradición tenía peso. A la mañana siguiente, los informes médicos fueron presentados formalmente ante el Consejo. Lady Farisha se aseguró de que copias de esos documentos llegaran a manos de cada noble influyente de la corte. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Una sultana estéril era un problema que no podía ignorarse. El reino necesitaba estabilidad, necesitaba la promesa de continuidad. Sin un heredero, Harasén estaría vulnerable a las luchas de poder, a las conspiraciones, al caos. Los consejeros comenzaron a presionar a Rahim, primero con sutileza, luego con una insistencia cada vez más agresiva. Mi señor, entendemos su afecto por la sultana, pero el bien del reino debe estar por encima de los sentimientos personales. Una sultana que no puede dar herederos no puede cumplir con su función más fundamental. Hay precedentes históricos. El repudio en casos de infertilidad es una práctica aceptada. No sería visto como una crueldad, sino como una necesidad. El pueblo comienza a preocuparse, mi señor. Necesitan saber que el futuro del reino está asegurado. Rahim luchó contra esas presiones durante semanas. Se encerraba en sus aposentos, rechazaba reunirse con el consejo, buscaba cualquier alternativa posible. Pero Lady Farisha, trabajando desde las sombras, se aseguraba de que cada puerta que Rahim intentaba abrir se cerrara. Sobornó a más consejeros, difundió rumores sobre la debilidad del sultán al priorizar el amor por encima del deber. Incluso llegó a sugerir que la infertilidad de Nadira era un castigo divino por alguna transgresión oculta. La presión finalmente quebró a Rahim. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con el consejo, donde amenazaron con convocar una asamblea general de nobles para forzar su mano, el sultán se sentó en su trono vacío y lloró. Lloró por el amor que estaba a punto de destruir. Lloró por la mujer que había llenado su vida de luz. Lloró por la injusticia de tener que elegir entre su corazón y su corona. Cuando le comunicó a Nadira su decisión, ella no lloró. No gritó, no lo maldijo, simplemente asintió con la cabeza, aceptando su destino con una dignidad que rompió el corazón de Rahim en 1000 pedazos. Entiendo, eres el sultán antes de ser mi esposo, el reino te necesita fuerte. Y así llegó el día del repudio público. Nadira fue llevada al salón del trono vestida con sus mejores galas, como si fuera una celebración en lugar de una ejecución social. Los guardias la escoltaron hasta el centro del salón donde todos pudieran verla. Lady Farisha ocupaba un lugar prominente entre los nobles, su rostro mostrando una tristeza falsa, mientras por dentro celebraba su victoria. Malika, su hija mayor, estaba a su lado, vestida con colores que sugerían que pronto ocuparía un lugar mucho más elevado. Cuando el decreto fue pronunciado y los títulos de Nadira fueron anulados, los guardias se acercaron para escoltarla fuera del palacio. Ella dio un último vistazo al salón, a los rostros que una vez la habían recibido con sonrisas y reverencias. Buscó los ojos de Rahim,
pero él había vuelto su rostro hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. Ese fue el momento en que el corazón de Nadira finalmente se rompió, no por el repudio, no por la pérdida del título, sino por esa última cobardía del hombre que decía amarla. Fue expulsada del palacio con solo la ropa que llevaba puesta. No se le permitió llevar joyas, dinero ni pertenencias personales. Lady Farisha se había asegurado de eso también. Nadira caminó sola por las calles de la capital, observada por los ciudadanos que una vez la habían aclamado como su sultana. Algunos la miraban con pena, otros con curiosidad, y algunos pocos con el desprecio reservado para aquellos que caen en desgracia. Caminó durante horas hasta que sus pies sangraron dentro de sus delicadas sandalias. Cuando finalmente llegó a una aldea humilde a varios kilómetros de la capital, colapsó en la entrada de una pequeña posada. Una mujer mayor llamada Amira la encontró y la llevó adentro. No sabía quién era Nadira, solo veía a una joven devastada que necesitaba ayuda. Descansa, hija. Sea lo que sea que te haya sucedido, esta noche tendrás un lugar seguro donde estar. Nadira pasó los siguientes días en esa posada, trabajando como sirvienta para pagar su estancia. Lavaba platos, limpiaba habitaciones, barría los pisos de madera gastada. Sus manos, que alguna vez solo conocieron la suavidad de la seda, ahora se agrietaban con el agua fría y el jabón áspero. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor en su alma. Cada noche, acostada en un catre duro en una habitación compartida con otras sirvientas, recordaba las noches en el palacio. Recordaba cómo Rahim la abrazaba mientras dormían. Recordaba sus promesas de amor eterno, y cada recuerdo era un cuchillo que se clavaba más profundo en su corazón destrozado. Mientras tanto, en el palacio, Lady Farisha ya había comenzado a posicionar a Malika como la próxima sultana. Las presentaciones formales habían empezado. El consejo estaba complacido con la rapidez con la que se había resuelto el problema. Rahim cumplía con sus deberes con una expresión vacía, participando en las ceremonias y reuniones como un autómata. Por las noches se encerraba en sus aposentos y bebía vino hasta quedar inconsciente, intentando ahogar el recuerdo de los ojos de Nadira llenos de lágrimas mientras era llevada fuera de su vida. Pasaron los meses y Nadira aprendió a sobrevivir en su nueva realidad. Aceptó que nunca volvería al palacio, que nunca volvería a ver a Rahim, que su vida como sultana había sido apenas un sueño del que había despertado brutalmente. Se mudó a otra aldea más pequeña donde nadie conocía su historia. Alquiló una habitación diminuta en una casa vieja y encontró trabajo ayudando a una anciana que vendía frutas en el mercado. Era una vida simple, humilde, completamente opuesta a todo lo que había conocido. Pero al menos era su vida, libre de las miradas juzgadoras y las intrigas palaciegas. Sin embargo, había noches en las que Nadira se despertaba llorando, aferrándose a su almohada mientras susurraba el nombre de Rahim. Había días en los que veía a parejas jóvenes caminando juntas por el mercado y sentía una punzada de dolor tan intensa que tenía que apartarse para recuperar la compostura. El amor que había sentido por él no había desaparecido con el repudio. Seguía ahí como una herida que se negaba a sanar, y mientras Nadira intentaba reconstruir su vida entre las sombras del anonimato, completamente ajena al hecho de que su madre había orquestado toda su destrucción, Lady Farisha celebraba en privado. Su plan había funcionado perfectamente. Malika pronto sería sultana. La familia tendría el poder que merecía, y Nadira, la hija que nunca fue lo suficientemente ambiciosa, lo suficientemente fuerte, había sido eliminada del camino. Pero el destino tiene una manera peculiar de reescribir los finales que creemos definitivos, y aunque Nadira no lo sabía todavía, su historia estaba lejos de haber terminado.
muy lejos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes y leer cada uno de sus mensajes. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo estas historias que llegan al corazón. La mañana en que Nadira despertó sintiendo náuseas, pensó que había comido algo en mal estado. Se levantó de su catre con dificultad, aferrándose a la pared mientras una ola de mareo la recorría. Había pasado 5 meses desde su expulsión del palacio, 5 meses en los que había aprendido a vivir con el peso constante del dolor en su pecho. Pero esto era diferente. Esta sensación física era nueva y alarmante. Durante los siguientes días, las náuseas empeoraron. No podía retener casi ningún alimento. El olor de ciertas comidas que antes le gustaban, ahora le revolvía el estómago. La anciana para quien trabajaba en el puesto de frutas, una mujer llamada Salma, la observaba con preocupación mientras Nadira intentaba ocultar su malestar detrás de sonrisas forzadas. «Niña, llevas días con esa palidez. Ve a ver a Zahra, la curandera que vive al final del camino de las palmeras. Ella sabrá qué te aqueja». Nadira resistió durante una semana más, negándose a admitir que algo podía estar mal. Pero cuando comenzó a sentir una sensibilidad extraña en sus pechos y notó que su ciclo mensual no había llegado por segunda vez consecutiva, el miedo la invadió. No podía estar enferma, no tenía dinero para medicinas ni para tratamientos, no podía perder su trabajo. Era lo único que le permitía sobrevivir. Finalmente, una tarde después de terminar su jornada en el mercado, Nadira caminó por el sendero polvoriento hasta la pequeña casa de adobe donde vivía Sara. La curandera era una mujer de edad indeterminada, con manos curtidas por años de preparar remedios y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Cuando Nadira entró tímidamente a su hogar, Sara levantó la vista del mortero donde estaba moliendo hierbas y sonrió con una calidez que hizo que la joven sintiera ganas de llorar. «Pasa, hija, siéntate y cuéntame qué te trae por aquí». Nadira describió sus síntomas con voz temblorosa, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle de su pasado. Sara escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Nadira terminó de hablar, la curandera se acercó y le pidió permiso para examinarla. Con manos expertas pero gentiles, presionó suavemente el abdomen de Nadira, observó sus ojos, revisó su pulso. Después de varios minutos de silencio, Sara se sentó frente a ella con una expresión indescifrable. «Hija, no estás enferma, estás esperando un bebé». El mundo de Nadira se detuvo. Las palabras de Sara resonaron en su mente como un eco interminable. Embarazada. Estaba embarazada. Pero los médicos del palacio habían dicho que era imposible. Habían asegurado con total certeza que ella nunca podría concebir. Habían destruido su matrimonio, su vida, su futuro basándose en ese diagnóstico. «No puede ser. Los médicos dijeron que yo era estéril». Sara arqueó una ceja, su expresión mostrando escepticismo. «Los médicos se equivocan, niña, y más a menudo de lo que les gustaría admitir. Tu cuerpo me dice claramente que hay una vida creciendo dentro de ti. Calculo que estás de unos 3 meses, tal vez un poco más». Nadira se llevó las manos al vientre instintivamente. 3 meses. Eso significaba que había quedado embarazada justo antes del repudio, tal vez en una de esas últimas noches con Rahim, cuando ambos se aferraban el uno al otro como si pudieran detener el tiempo. El hijo que ambos habían deseado con tanta desesperación finalmente había llegado, pero demasiado tarde para salvar su matrimonio, demasiado tarde para evitar su caída en desgracia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No sabía si estaba llorando de alegría o de dolor. Probablemente ambas. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica.
Había sido declarada incapaz de dar un heredero y repudiada públicamente, solo para descubrir meses después que llevaba en su vientre al hijo del sultán. «¿Qué voy a hacer?», susurró Nadira más para sí misma que para Sara. La curandera le tomó las manos con firmeza. «Vas a tener a tu bebé, niña. Vas a cuidarte, a alimentarte bien, a descansar cuando tu cuerpo te lo pida. Y cuando llegue el momento, yo estaré aquí para ayudarte a traer a esa criatura al mundo». «Pero el padre, él no sabe. Él cree que es imposible. ¿Quieres que sepa?». Nadira guardó silencio. Esa era la pregunta que la atormentaría durante los siguientes días. Debía decirle a Rahim, tenía el derecho de saber. Parte de ella quería correr de regreso al palacio, mostrarle que los médicos habían mentido, reclamar su lugar como madre del heredero. Pero otra parte de ella, la parte que había sido humillada públicamente y abandonada sin defensa, se negaba a darle esa satisfacción. Él la había repudiado. Había elegido creer en informes médicos antes que en ella. Había permitido que la expulsaran sin siquiera luchar por buscar una segunda opinión. «No», respondió finalmente Nadira con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No voy a decirle. Él tomó su decisión. Ahora yo tomaré la mía». «¿Y cómo planeas criar a un bebé sola, niña? No tienes familia aquí, tu trabajo apenas te alcanza para mantenerte a ti misma». «Encontraré la manera. He sobrevivido a cosas peores que la pobreza». Zahra la observó con una mezcla de admiración y preocupación, pero no dijo nada más. Le preparó un té de hierbas que ayudaría con las náuseas y le dio instrucciones sobre qué alimentos comer y cuáles evitar. Cuando Nadira salió de la casa de la curandera, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Se detuvo en el camino y miró hacia el horizonte, hacia la dirección donde sabía que se encontraba el palacio de Arasen, ahora oculto por la distancia y las colinas. «Tendrás un hijo», susurró al viento, «un hijo que será amado y protegido, un hijo que nunca conocerá el sabor de la traición». Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Nadira. Su vientre comenzó a crecer, haciéndose cada vez más difícil ocultar su estado. Tuvo que dejar su trabajo en el puesto de frutas cuando Salma notó su condición, y aunque la anciana fue amable al respecto, ambas sabían que una mujer embarazada sin marido era vista con desaprobación en la aldea. Nadira encontró trabajo lavando ropa para algunas familias, una tarea que podía hacer en privado y a su propio ritmo. El dinero era escaso. Hubo noches en las que se acostaba con el estómago vacío, guardando el poco pan que tenía para asegurarse de que al menos comería algo al día siguiente. Su cuerpo cambiaba día a día. Sus pies se hinchaban, su espalda dolía constantemente, y había momentos en los que el agotamiento era tan profundo que apenas podía mantenerse en pie. Pero cada vez que sentía que no podía más, sentía una pequeña patadita dentro de su vientre, un recordatorio de la vida que crecía en ella, y encontraba fuerzas para continuar. Sara visitaba regularmente para verificar que tanto Nadira como el bebé estuvieran saludables. Le llevaba alimentos nutritivos cuando podía, té de hierbas para fortalecer su cuerpo, y palabras de aliento cuando el espíritu de Nadira decaía. «Eres más fuerte de lo que crees, niña. He visto a muchas mujeres pasar por esto, y pocas con la mitad de tu coraje». Nadira no se sentía valiente, se sentía asustada, sola y completamente perdida, pero no tenía otra opción más que seguir adelante, por su hijo, por el bebé que pronto sostendría en sus brazos. Cuando Nadira entró en su 7º mes de embarazo, su situación económica se había vuelto desesperada. Necesitaba comprar telas para hacer ropa para el bebé, conseguir mantas, prepararse para el parto. Zahra le había dicho que necesitaría ciertos suministros, y aunque la curandera no le cobraría por su ayuda, los materiales tenían un costo.
Nadira decidió que tendría que vender el único objeto de valor que había logrado esconder cuando fue expulsada del palacio, un pequeño brazalete de plata que Rahim le había regalado en su primer aniversario de bodas. Se lo había quitado la noche del repudio y lo había escondido en su ropa interior, el único lugar donde los guardias no revisaron. Ese brazalete representaba todo lo que había perdido, todo lo que una vez tuvo. Deshacerse de él sería como cortar el último hilo que la conectaba con su vida anterior. Pero su hijo necesitaba comer más de lo que ella necesitaba aferrarse a recuerdos dolorosos. Un día de mercado, Nadira caminó hasta la plaza central de la aldea, su vientre prominente oculto bajo un chal amplio. El mercado estaba lleno de gente comprando verduras, especias, telas y todo tipo de productos. El ruido de los vendedores, pregonando sus mercancías, de los niños corriendo entre los puestos, de las conversaciones animadas, llenaba el aire. Nadira se dirigió hacia el área donde vendían frutas, pensando en comprar algunas naranjas que Sara le había recomendado para fortalecer su sangre. Mientras examinaba las frutas, sintiendo el peso de cada moneda en su bolsa y calculando cuántas podía permitirse comprar, no notó que un hombre vestido con ropas sencillas de campesino la observaba desde el otro lado del puesto. Llevaba una túnica de tela burda, un turbante que ocultaba parcialmente su rostro y sandalias gastadas. Nada en su apariencia sugería que fuera alguien importante. Pero sus ojos, esos ojos oscuros e intensos, se habían clavado en Nadira desde el momento en que ella entró en la plaza. Rahim había venido a este pueblo como parte de una de sus visitas secretas. Desde el repudio había caído en una rutina de desesperación y culpa que lo consumía día tras día. Malika había sido presentada como la nueva candidata a sultana, pero el matrimonio no se había concretado. Rahim encontraba excusas constantes para posponerlo. El consejo estaba cada vez más impaciente, pero él no podía obligarse a dar ese paso final. No cuando cada noche soñaba con Nadira, cuando cada amanecer se despertaba con el peso de la culpa aplastando su pecho. Había comenzado a escapar del palacio disfrazado, visitando aldeas y pueblos, para ver cómo vivía realmente su gente. Era la única actividad que le daba algo de paz, la única manera de sentir que aún tenía algún propósito más allá de ser una marioneta del consejo. Ese día había venido a esta aldea en particular sin ninguna razón especial, simplemente siguiendo un impulso. Y entonces la vio. Al principio pensó que sus ojos lo engañaban, que la culpa y el dolor habían conjurado una visión de la mujer que no podía olvidar. Pero mientras la observaba moverse entre los puestos del mercado, supo con absoluta certeza que era ella. Era Nadira, su Nadira, y estaba embarazada. El mundo pareció detenerse. El ruido del mercado se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. Rahim no podía apartar la mirada del vientre abultado de Nadira, de la manera en que su mano se posaba instintivamente sobre él, con un gesto protector. Embarazada. Ella estaba embarazada. Pero eso era imposible. Los médicos habían sido absolutamente claros. Había documentos, informes, 3 médicos diferentes confirmando el mismo diagnóstico. Su mente intentaba procesar lo que veía, pero nada tenía sentido. Si Nadira estaba embarazada, eso significaba que los médicos se habían equivocado, o que habían mentido. Pero, ¿por qué mentirían? ¿Quién se beneficiaría de una mentira tan cruel? Las implicaciones de lo que estaba viendo eran tan enormes que Rahim sintió que no podía respirar. Comenzó a caminar hacia ella sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Sus pies se movían por voluntad propia, impulsados por una mezcla de shock, esperanza y horror. Nadira estaba de espaldas a él, negociando el precio de algunas naranjas con el vendedor. Rahim se detuvo a pocos pasos detrás de ella, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el mercado podía escucharlo. Nadira.
Su nombre salió de sus labios como una oración, como una súplica, como una condena. Ella se tensó inmediatamente, reconociendo esa voz que había escuchado en sus sueños durante meses. Lentamente se dio la vuelta, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció retroceder. Por un instante, fueron nuevamente la sultana y su sultán, los amantes que una vez creyeron que nada podría separarlos. Pero ese instante se rompió cuando Nadira vio la mirada de Rahim descender a su vientre. Vio el shock en su rostro, la incredulidad y algo más que no pudo identificar. Instintivamente ajustó el chal alrededor de su cuerpo, aunque sabía que era inútil. Él ya lo había visto. ¿Estás? Rahim no pudo terminar la pregunta. Su voz se quebró. Nadira lo miró directamente a los ojos, reuniendo toda la dignidad que le quedaba. Sí, pero los médicos dijeron que no podías. Los médicos se equivocaron. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de implicaciones que se expandían en todas direcciones. Rahim dio un paso hacia ella, extendiendo la mano como si quisiera tocar su vientre para confirmar que era real, que no era una alucinación. ¿Es mío? La pregunta fue como una bofetada. Nadira sintió que la furia subía por su garganta, una furia que había estado reprimiendo durante meses. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso cuando tú fuiste el único hombre que conocí, el único que toqué? Nadira, no quise. Necesito entender. Si estás embarazada, ¿por qué no corrí de regreso al palacio a decírtelo? Interrumpió ella con una risa amarga. ¿Para que me llamaras mentirosa? ¿Para que me acusaras de haber estado con otro hombre? Me repudiaste, Rahim. Me expulsaste sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Creíste en unos papeles antes que en mí. Había evidencia médica, Nadira. 3 médicos diferentes. Y todos estaban equivocados. Su voz se alzó, atrayendo las miradas de algunas personas cercanas. O peor aún, todos mintieron. ¿Por qué mentirían? ¿Qué motivo tendrían para...? Esa es la pregunta que deberías estar haciéndote, sultán. Pregúntate quién se benefició de mi caída. Pregúntate quién está ahora ocupando el lugar que me arrebataron. Nadira se dio la vuelta, dispuesta a alejarse, pero Rahim la tomó suavemente del brazo. El contacto fue eléctrico. Ambos lo sintieron, esa conexión que nunca se había roto realmente a pesar de todo lo que había sucedido. Por favor, no te vayas. Necesitamos hablar. ¿Necesitas saber qué, Rahim? Nadira se liberó de su agarre. ¿Necesitas confirmar que llevas dentro de mí al heredero que tanto deseabas? ¿Necesitas calcular si aún estás a tiempo de reclamar lo que es tuyo? Necesito saber que estás bien, que el bebé está bien. No necesitas nada de mí. Ya tomaste tu decisión hace meses. Esta es la mía. Voy a tener a mi hijo sola. Voy a criarlo lejos de tu palacio, lejos de tus mentiras y traiciones. No necesito tu corona ni tu título. Nunca fueron míos, realmente. Nadira, por favor, si hay siquiera una posibilidad de que ese niño sea mío. No es una posibilidad, Rahim. Es una certeza. Este bebé es tuyo. Fue concebido en una de esas últimas noches cuando aún pretendías amarme. Pero, ¿sabes qué? Eso ya no importa, porque nunca fue infértil mi cuerpo, Rahim. Lo que fue infértil fue tu fe en mí. Lo que fue estéril fue tu lealtad. Las palabras golpearon a Rahim como puñetazos físicos. Se tambaleó ligeramente, su rostro palideciendo bajo el sol del mediodía. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Qué defensa tenía? Ella tenía razón. Él la había abandonado sin luchar, sin cuestionar, sin buscar una segunda opinión. Si me equivoqué, si hubo un error, no hubo error, hubo cobardía. La tuya. Nadira tomó las naranjas que había comprado, dejando las monedas en el puesto, sin esperar el cambio.
Comenzó a caminar hacia el borde del mercado, su espalda recta a pesar del peso de su embarazo. Rahim la siguió, desesperado. «Espera, al menos dime dónde vives, déjame ayudarte, tienes que estar pasando dificultades. Déjame enviarte dinero, provisiones». Nadira se detuvo pero no se dio la vuelta. «No quiero tu dinero, no quiero nada que venga de ese palacio maldito. Regresa a tu vida, Rahim. Cásate con Malika o con quien el consejo haya elegido para ti esta semana. Olvida que me viste hoy. Olvida que alguna vez existí. No puedo hacer eso. Si ese niño es el heredero...» Ahora Nadira sí se dio la vuelta y había fuego en sus ojos. «Este niño no es el heredero de nada. Es mi hijo, solo mío, y lo protegeré de todo, incluso de ti si es necesario». Caminó rápidamente, perdiéndose entre la multitud del mercado. Rahim intentó seguirla, pero una carreta de mercancías bloqueó su camino momentáneamente. Cuando logró esquivarla, Nadira había desaparecido. Buscó por todo el mercado, preguntó a los vendedores, recorrió cada callejón de la aldea, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. Finalmente, al caer la noche, Rahim tuvo que regresar al palacio, pero no volvió como el mismo hombre que había salido esa mañana. Volvió con una verdad devastadora quemándole el alma. Nadira estaba embarazada. Había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Los médicos se habían equivocado o, como ella había sugerido, alguien había mentido deliberadamente. En el camino de regreso, la mente de Rahim trabajaba febrilmente. Si los médicos habían mentido, tenía que haber una razón. Nadira había hecho una pregunta crucial. ¿Quién se benefició de su caída? La respuesta era obvia: Malika. Y si Malika se benefició, entonces Lady Farisha, su madre, también. La misma Lady Farisha que había insistido desde el principio en que Malika debía ser la sultana. La misma que había estado extrañamente callada durante todo el proceso del repudio, sin defender a su propia hija menor. Cuando Rahim llegó al palacio, el sol ya se había puesto completamente. Los guardias se sorprendieron de verlo regresar solo y con esa expresión en el rostro. Sin decir una palabra, el sultán se dirigió directamente a sus aposentos privados. Una vez allí, convocó al jefe de su guardia personal, un hombre llamado Karim, en quien había confiado desde la infancia. «Karim, necesito que investigues algo para mí, en absoluto secreto. Nadie puede saber, ni el consejo, ni nadie de la corte». «Por supuesto, mi señor. ¿Qué necesitas que investigue?» «Los informes médicos sobre la infertilidad de la sultana Nadira. Quiero saber exactamente qué procedimientos se siguieron, quién más tuvo acceso a esos documentos, si hubo dinero que cambió de manos antes de que se emitieran los diagnósticos. Revisa las finanzas de los 3 médicos que firmaron esos informes. Busca cualquier irregularidad, cualquier contacto inusual que tuvieran en los meses previos al repudio». Karim frunció el ceño, confundido por la solicitud, pero sin atreverse a cuestionar. «¿Hay alguna razón específica por la que...?» «Hoy vi a la sultana Nadira. Está embarazada de al menos 7 meses». El silencio que siguió fue absoluto. Karim abrió los ojos con shock, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Pero eso significaría que los médicos mintieron, o que alguien los obligó a mentir, y necesito saber quién y por qué. Quiero respuestas, Karim, y las quiero rápido. «Entendido, mi señor. Comenzaré esta misma noche». Cuando Karim se retiró, Rahim se dejó caer en su diván, enterrando el rostro entre las manos. Si lo que sospechaba era cierto, si había sido manipulado para destruir su matrimonio, para expulsar a la mujer que amaba basándose en mentiras, entonces toda su vida era una farsa. Había permitido que lo convirtieran en el instrumento de la mayor injusticia de su reino.
Había traicionado a Nadira de la manera más cruel posible, y ella había estado sufriendo sola, embarazada de su hijo, viviendo en la pobreza, mientras él residía en su palacio rodeado de lujos. El peso de la culpa era insoportable, pero más fuerte que la culpa era la determinación que comenzaba a formarse en su corazón. Si había cometido un error, si había sido un cobarde como Nadira lo había llamado, entonces tenía que encontrar la manera de enmendarlo. Tenía que descubrir la verdad, exponerla ante todo el reino y traer a Nadira de regreso. No como un acto de caridad o de deber, sino como un acto de justicia. Su hijo iba a ser padre. La noticia que había anhelado durante tanto tiempo finalmente era real, pero venía envuelta en las cenizas de todo lo que había destruido. Mientras la luna se elevaba sobre el palacio de Jarasen, Rahim hizo un juramento silencioso. Descubriría quién había orquestado la mentira que destruyó su vida, y haría que pagaran por cada lágrima que Nadira había derramado. Karim trabajó durante 3 noches seguidas sin descanso. El jefe de la guardia personal del sultán era un hombre meticuloso, entrenado no solo en el arte de la espada, sino también en el de la observación y la investigación. Sabía que si Rahim le había encomendado esta tarea en absoluto secreto, las implicaciones eran enormes. Una sultana repudiada que resultaba estar embarazada no era simplemente un error médico, era un escándalo que podía sacudir los cimientos mismos del reino. Comenzó con Hakim Aziz, el médico principal que había firmado el primer informe. Karim no fue directamente al médico. En cambio, siguió sus movimientos durante 2 días completos. Observó que el anciano médico, quien siempre había vivido modestamente a pesar de su posición prestigiosa en el palacio, de repente había comenzado a frecuentar establecimientos caros. Vestía ropas nuevas, había comprado una casa más grande para su familia, y lo más revelador de todo, había pagado completamente las deudas de juego que tenía en 3 casas de apuestas diferentes. Karim sobornó al dueño de una de esas casas de apuestas, un hombre de reputación dudosa, pero información valiosa, para que le revelara los detalles de cómo Hakim Aziz había saldado sus deudas. La información que obtuvo fue explosiva. El médico había pagado todo en una sola noche, apenas 2 semanas antes de que se emitiera el informe sobre la infertilidad de Nadira. La cantidad era considerable, demasiado para que un médico del palacio la tuviera ahorrada. El siguiente paso fue investigar a los otros 2 médicos que habían confirmado el diagnóstico. El primero, un hombre llamado Nasir, tenía un hijo que padecía una enfermedad rara de los pulmones. Ese hijo, que durante años había estado confinado en casa sin esperanza de tratamiento, de repente había sido enviado a tierras lejanas para recibir atención de especialistas extranjeros. El costo de ese tratamiento era astronómico. Karim descubrió, tras revisar discretamente los registros de viaje del puerto, que el viaje había sido pagado por un tercero anónimo justo antes de que Nasir firmara el informe médico. El tercer médico, Hassan, había recibido una promoción sorpresiva a consejero médico del palacio, un puesto que incluía una residencia más grande y un salario triplicado. Esa promoción había sido recomendada personalmente por alguien del consejo, y Karim tuvo que usar todos sus contactos para descubrir quién había presionado para que se hiciera ese nombramiento. El nombre que apareció una y otra vez en su investigación fue el de Lady Farisha. Karim expandió su investigación a las finanzas de Lady Farisha. Usó sus conexiones con los administradores del palacio para revisar discretamente los movimientos de fondos de la familia. Lo que encontró fue un patrón claro. Grandes sumas de dinero habían sido retiradas de las cuentas de Lady Farisha en las semanas previas al diagnóstico de Nadira. Esas sumas coincidían casi exactamente con las cantidades que habían aparecido en posesión de los 3 médicos,
pero la evidencia más condenatoria vino de una fuente inesperada. Uno de los asistentes de Hakim Aziz, un joven aprendiz de medicina llamado Tariq, se acercó a Karim una noche en las sombras del mercado. El muchacho estaba visiblemente nervioso, mirando constantemente por encima de su hombro. «He escuchado que estás haciendo preguntas sobre los informes de la sultana repudiada. Necesito hablar contigo, pero si alguien descubre que fui yo quien te dijo esto, mi vida no valdrá nada». Karim lo llevó a un lugar seguro, una habitación privada en una posada alejada del palacio, y allí Tariq reveló lo que había presenciado. «Vi cómo Lady Farisha visitó a Hakim Aziz en su casa, no en el palacio. Fue tarde en la noche, cuando casi no hay testigos. Yo estaba allí porque el maestro me había pedido que organizara algunos documentos médicos antiguos. Escuché voces elevadas y aunque no debía hacerlo, me acerqué a la puerta. Lady Farisha le estaba diciendo al maestro exactamente qué debía escribir en los informes. Le dio instrucciones específicas sobre qué síntomas reportar, qué pruebas fingir, qué terminología médica usar para que sonara convincente. «¿Tienes alguna prueba de esto?», preguntó Karim con urgencia. «Mejor que eso. El maestro Aziz guardó un borrador de los informes falsos. Creo que como seguro en caso de que Lady Farisha intentara traicionarlo después. Está escondido en su estudio, dentro de un libro hueco de anatomía en el tercer estante. La cubierta del libro es roja con letras doradas. Vi dónde lo guardó». Esa misma noche, Karim entró al estudio de Hakim Aziz. El médico dormía profundamente en sus aposentos, ayudado por el vino que un agente de Karim se había asegurado de que bebiera en cantidad. Encontró el libro exactamente donde Tariq había dicho. Dentro estaba el borrador de los informes médicos falsos, con anotaciones en los márgenes escritas de puño y letra de Hakim Aziz, que detallaban las instrucciones recibidas de Lady Farisha. Incluso había una nota que especificaba la cantidad de dinero prometida a cambio del servicio. Karim tomó los documentos y salió del estudio sin ser detectado. Cuando regresó al palacio y le mostró la evidencia a Rahim, el sultán sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Allí estaba, en tinta negra sobre pergamino, la prueba irrefutable de que había sido manipulado, de que su propia suegra había destruido el matrimonio de su hija menor para colocar a la mayor en el trono, de que Nadira había sido inocente todo el tiempo. «Trae a Lady Farisha ante mí, ahora». La voz de Rahim era peligrosamente tranquila, el tipo de calma que precede a la tormenta más devastadora. Karim salió rápidamente y regresó media hora después con Lady Farisha, quien parecía confundida por la convocatoria tan intempestiva. Era pasada la medianoche y ella había sido sacada de su cama sin explicaciones. «Sultán Rahim, ¿qué significa esto? ¿Por qué me has mandado llamar a esta hora?» Rahim la observó en silencio durante un largo momento. Esta mujer, que había comido en su mesa, que había participado en las ceremonias de la corte, que lo había llamado hijo cuando se casó con Nadira, había orquestado la destrucción más completa de su vida y de la de su hija. «Siéntate, Lady Farisha. Tenemos mucho de qué hablar». Había algo en el tono de Rahim que hizo que Lady Farisha sintiera un escalofrío de aprensión. Se sentó lentamente en la silla que le indicaron, sus manos ajustando nerviosamente los pliegues de su vestido de noche. «¿Has visto alguna vez estos documentos?» Rahim colocó los borradores de los informes médicos sobre la mesa frente a ella. Lady Farisha los miró y su rostro perdió todo el color. Reconoció inmediatamente la letra de Hakim Aziz. Reconoció sus propias instrucciones transcritas en los márgenes. Durante un momento pareció que iba a desmayarse, pero se recuperó rápidamente, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una salida. «No sé de qué hablas, nunca he visto esos papeles». «No me mientas». La voz de Rahim se volvió dura como el acero.
Tengo testigos. Tengo registros de tus movimientos financieros. Tengo evidencia de los sobornos que pagaste a 3 médicos diferentes para que declararan falsamente que Nadira era estéril. Y ahora tengo estos documentos que detallan exactamente cómo orquestaste toda la conspiración. Lady Farisha abrió la boca para negar nuevamente, pero algo en los ojos de Rahim la detuvo. Vio allí una furia tan profunda que comprendió que no había escape. La habían descubierto. Todo su plan cuidadosamente construido se había desmoronado. Muy bien, sí, lo hice. Sobornó a los médicos, falsifiqué los informes, orquesté todo el asunto. La admisión cayó en la habitación como una piedra en un lago silencioso. Incluso Karim, que había estado presente durante todo el intercambio, se sorprendió por la facilidad con la que ella confesaba ahora que sabía que la evidencia era irrefutable. ¿Por qué? La voz de Rahim temblaba de emoción contenida. ¿Por qué destruirías la vida de tu propia hija? Porque Malika merecía ser sultana, no Nadira. Malika fue criada para la grandeza, educada en política y estrategia desde niña. Nadira era demasiado suave, demasiado idealista, demasiado preocupada por el pueblo y no lo suficiente por el poder. Yo quería que mi familia tuviera influencia real en este reino, y Malika era la única que podía lograrlo. Así que sacrificaste a una hija por la ambición de la otra. Rahim se levantó de su asiento, demasiado agitado para permanecer sentado. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a Nadira? La expulsé del palacio sin nada. Ha estado viviendo en la pobreza, embarazada y sola, mientras tú dormías cómodamente en tus aposentos del palacio. ¿Embarazada? Lady Farisha no pudo ocultar su shock. Pero eso es imposible. Los médicos mintieron porque tú les pagaste para que lo hicieran. Nadira está embarazada de 8 meses con mi hijo, el heredero que tú aseguraste que ella nunca podría dar. La vi hace unos días en una aldea, comprando frutas en el mercado como cualquier campesina, cuando debería estar aquí, en el palacio, preparándose para dar a luz al futuro de este reino. Lady Farisha se hundió en su silla, las implicaciones de lo que había hecho finalmente, alcanzándola con toda su fuerza. Había conspirado contra su propia hija, la había condenado a la vergüenza y la pobreza, ¿y para qué? Para colocar a Malika en un trono que de todas formas nunca había llegado a ocupar realmente. Solo quería lo mejor para mi familia. Su voz sonaba hueca ahora, desprovista de la arrogancia que había mostrado momentos antes. Nadira siempre fue la débil, la que necesitaba protección. Pensé que estaría mejor fuera del palacio, lejos de las intrigas de la corte. No te atrevas a justificar esto como un acto de protección. Rahim se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de ella. Destruiste a tu propia hija por ambición. Manipulaste a todo un reino, falsificaste documentos médicos, sobornaste a funcionarios de la corte, y lo peor de todo, casi me hiciste perder a la única mujer que he amado y al hijo que llevamos esperando desde el principio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lady Farisha con voz temblorosa, sabiendo que su destino estaba sellado. Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Justicia. Quedas condenada al exilio permanente. Serás escoltada fuera de Harrasen mañana al amanecer y se te prohíbe regresar bajo pena de muerte. No tendrás contacto con Nadira ni con tu nieto. No participarás en ninguna ceremonia real. Tu nombre será borrado de los registros de la corte. Para este reino dejarás de existir. ¿Y Malika? ¿Qué será de ella? Malika no tuvo parte en tu conspiración, según mi investigación. Ella permanecerá en el palacio, pero su candidatura para convertirse en sultana queda anulada. Le será permitido casarse con quien elija y vivir su vida, pero lejos del trono. Lady Farisha asintió lentamente, aceptando su sentencia. Karim la escoltó fuera de la presencia del sultán, llevándola de regreso a sus aposentos, donde permanecería bajo guardia hasta su exilio al amanecer.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Rahim se dejó caer en su silla, exhausto emocional y físicamente. Tenía la verdad ahora, tenía justicia, pero todavía le faltaba lo más importante, tenía que recuperar a Nadira. Al día siguiente, mientras Lady Farisha era escoltada fuera de la ciudad, en un carruaje simple, sin ninguna de las comodidades que había disfrutado durante toda su vida, Rahim se preparaba para su propio viaje. Se vistió con ropas sencillas nuevamente, pero esta vez llevó consigo una escolta completa de guardias, un carruaje real y cofres llenos de regalos. No iría disfrazado, iría como lo que era, el sultán de Harasén, buscando el perdón de la mujer que había deshonrado injustamente. El viaje a la aldea le tomó mediodía. Durante todo el camino, Rahim ensayó mentalmente lo que le diría a Nadira. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía pedir perdón por una traición tan profunda? Las palabras parecían insuficientes, vacías comparadas con la magnitud de lo que había hecho. Cuando llegó a la aldea, el sol estaba en su punto más alto. La noticia de que el sultán había llegado se extendió rápidamente. Los aldeanos salieron de sus casas mirando con asombro y curiosidad el carruaje real y la guardia que lo acompañaba. Rahim preguntó por Nadira, y varios aldeanos señalaron hacia una pequeña casa al final del camino principal. Nadira estaba dentro de su humilde habitación cuando escuchó el alboroto afuera. Reconoció inmediatamente el sonido de caballos y carrajes, el murmullo de muchas voces. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Sabía, sin necesidad de mirar, que Rahim había regresado. Se sentó en su pequeña cama, su mano descansando sobre su vientre donde su hijo pateaba activamente, y esperó. La puerta se abrió lentamente. Rahim entró, y en el espacio confinado de esa habitación humilde, su presencia parecía llenar cada rincón. Se veía diferente de la última vez que lo había visto en el mercado. Había determinación en su rostro, pero también una humildad que ella nunca había visto antes. Nadira, su voz era suave, casi temerosa. «Necesito hablar contigo, por favor». Ella no respondió, simplemente lo miró con esos ojos oscuros que una vez lo habían amado sin reservas. Rahim tomó su silencio como permiso para continuar. «He descubierto la verdad, todo. Los sobornos a los médicos, los informes falsificados. ¿Quién orquestó todo? Tu madre, Lady Farisha, conspiró para destruir nuestro matrimonio. Pagó a los médicos para que dijeran que eras infértil. Lo planeó todo para que Malika pudiera convertirse en sultana». Nadira cerró los ojos, procesando la información. Parte de ella siempre había sospechado que su madre favorecía a Malika, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Nunca pensó que su propia madre la traicionaría de manera tan cruel. ¿Dónde está ella ahora? Exiliada. Esta mañana fue escoltada fuera del reino. Tiene prohibido regresar o acercarse a ti o a nuestro hijo bajo pena de muerte. Nuestro hijo. Nadira repitió las palabras con amargura. Ahora que sabes la verdad, ahora es nuestro hijo. Cuando pensabas que era imposible, cuando los médicos mintieron, entonces era solo mi problema, mi fallo. Tienes razón, tienes toda la razón en estar furiosa conmigo. Fui un cobarde. Debí haber luchado más, debí haber cuestionado los informes, debí haber buscado otras opiniones médicas, pero acepté la palabra de esos médicos sin dudar. Y al hacerlo, te traicioné de la manera más profunda posible. Rahim se arrodilló frente a ella, sus manos tomando las de Nadira con suavidad. No puedo deshacer lo que hice, no puedo borrar el dolor que te causé, pero puedo jurar ante ti que pasaré el resto de mi vida intentando compensarte. He venido a pedirte que regreses al palacio, no como un favor, no como una obligación, sino porque ese es tu lugar. Eres mi esposa, la madre de mi heredero y la sultana de Harasén. Ya no soy nada de eso. Me despojaste de esos títulos, ¿recuerdas? Entonces te los devuelvo.
todos, y añado uno más, reina restaurada de Harasén. Todo el reino sabrá que fuiste víctima de una conspiración, que fuiste injustamente repudiada, y que la verdad finalmente ha salido a la luz. Nadira retiró sus manos de las de Rahim, su rostro mostrando el conflicto interno que sentía. Parte de ella quería rechazarlo, mantener su dignidad y criar a su hijo sola. Pero otra parte, la parte que nunca había dejado de amarlo a pesar de todo, anhelaba aceptar. No por el título o el lujo, sino porque quería que su hijo creciera conociendo a su padre, porque quería creer que el amor que habían compartido aún valía la pena salvar. «Si regreso», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Si acepto regresar contigo, será bajo mis condiciones, las que sean, lo que me pidas. Nunca más creerás en voces ajenas antes que en la mía. Nunca más permitirás que otros dicten lo que es verdad sobre mí. Y lo más importante, gobernaremos juntos. No seré una sultana decorativa. Quiero tener voz en las decisiones del reino. Quiero implementar las reformas que siempre soñamos. Quiero hacer una diferencia real en la vida de nuestro pueblo». Rahim la miró con una mezcla de admiración y amor renovado. Esta era la mujer de la que se había enamorado, la que veía más allá de los títulos y el poder, la que se preocupaba genuinamente por su gente. «Acepto todas tus condiciones. Gobernaremos juntos, como siempre debió ser. Entonces acepto regresar». Las palabras apenas habían salido de los labios de Nadira cuando Rahim la abrazó con cuidado, consciente de su vientre abultado. Ella se permitió derretirse en ese abrazo, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran libremente. Eran lágrimas de dolor por todo lo que había sufrido, pero también de alivio por saber que la pesadilla finalmente había terminado. Rahim insistió en que salieran de la habitación para que todos los aldeanos que se habían congregado afuera pudieran presenciar lo que estaba a punto de hacer. Cuando salieron, la multitud guardó silencio. Allí, en medio de la plaza del pueblo, frente a aldeanos, campesinos, comerciantes y niños curiosos, el sultán de Harasén se arrodilló ante Nadira. «Pueblo de esta aldea, sean testigos de este momento. Yo, Sultán Rahim ibn Malik, cometí una injusticia terrible contra esta mujer. Nadira fue repudiada basándome en mentiras y falsedades. Ella es inocente de todo lo que se le acusó. Es la legítima sultana de Harasén y la madre del heredero al trono. Hoy la restauro a su posición con todo el honor y dignidad que merece». Los aldeanos observaban con asombro. Nunca habían visto a un sultán arrodillarse ante nadie, mucho menos ante una mujer que habían conocido como una simple lavandera. Los murmullos de sorpresa se extendieron por la multitud, pero también había algo más. Respeto. Respeto por un gobernante que podía admitir sus errores públicamente, y respeto por una mujer que había sobrevivido a una injusticia tan grande con su dignidad intacta. El viaje de regreso al palacio fue completamente diferente al día en que Nadira había sido expulsada. Esta vez viajaba en un carruaje real, rodeada de guardias de honor, con Rahim a su lado sosteniéndole la mano durante todo el camino. Cuando llegaron al palacio, el consejo había sido convocado para una audiencia de emergencia. Los nobles y consejeros se reunieron en el salón del trono, confundidos por la urgencia de la convocatoria. Cuando Rahim entró con Nadira a su lado, visiblemente embarazada, el shock fue absoluto. Los murmullos llenaron la sala, hasta que Rahim levantó la mano pidiendo silencio. «Miembros del consejo, nobles de Harasén, los he convocado para presenciar un acto de justicia largamente esperado. La sultana Nadira fue víctima de una conspiración orquestada por Lady Farisha, quien sobornó a los médicos del palacio para que falsificaran informes sobre su fertilidad. Esos informes eran completamente falsos,
como pueden ver claramente por su estado actual. Ella está esperando al heredero de Harasen, mi hijo, concebido antes de su injusto repudio. El salón estalló en conversaciones. Algunos consejeros parecían genuinamente sorprendidos, otros mortificados, y unos pocos claramente culpables, probablemente aquellos que habían sido parte de la conspiración o al menos habían sospechado algo. Lady Farisha ha sido exiliada permanentemente. Los 3 médicos que participaron en el fraude serán juzgados y enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Y a partir de este día, Nadira es restaurada como sultana de Harasen con todos sus derechos, honores y privilegios. Cualquier persona que cuestione su legitimidad o la de su hijo enfrentará mi ira personal. Nadie se atrevió a objetar. El poder en la voz de Rahim, respaldado por la evidencia irrefutable de la conspiración, no dejaba espacio para dudas. Uno por uno, los nobles y consejeros se inclinaron en señal de respeto hacia Nadira. Los siguientes meses fueron de preparación y protección. Rahim se aseguró de que Nadira tuviera los mejores médicos, comida nutritiva y todo lo que necesitara para un embarazo saludable. Pero más importante que los lujos materiales era la atención constante que le brindaba. Pasaba horas con ella, conversando sobre el futuro, planeando las reformas que implementarían juntos y simplemente disfrutando de su compañía de la manera en que solían hacerlo antes de que todo se derrumbara. Cuando finalmente llegó el momento del parto, fue un evento que todo el reino esperaba con anticipación. Nadira dio a luz a un niño saludable, de cabello oscuro y ojos brillantes, que inmediatamente capturaron el corazón de todos los que lo vieron. Rahim lloró de alegría cuando sostuve a su hijo por primera vez, maravillándose ante el milagro de la vida que él y Nadira habían creado. La ceremonia de presentación del heredero fue grandiosa. El palacio fue decorado con las telas más finas, se prepararon banquetes que duraron 3 días, y personas de todo el reino viajaron a la capital para celebrar. Cuando llegó el momento de que Rahim presentara oficialmente a su hijo ante el pueblo, sostuvo al bebé en lo alto del balcón real con Nadira a su lado. Pueblo de Harasen, les presento a mi hijo, el heredero al trono. Su madre, vuestra sultana, fue traicionada por una mentira cruel que intentó negarnos este momento. Pero la verdad siempre encuentra la manera de brillar a través de la oscuridad. La justicia siempre prevalece sobre la mentira, y el amor verdadero siempre sobrevive a las pruebas más duras. El rugido de aprobación de la multitud fue ensordecedor. Nadira miró a su pueblo, a las caras sonrientes que la aclamaban, y sintió que finalmente había encontrado la paz que había estado buscando. No era la misma mujer que había sido expulsada del palacio meses atrás. Había sido forjada por el fuego del sufrimiento y había emergido más fuerte, más sabia, más decidida. En los años que siguieron, Nadira se convirtió en una de las sultanas más amadas en la historia de Harasen. Trabajó incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los más pobres del reino. Estableció escuelas para niños de todas las clases sociales, creó programas para ayudar a las mujeres viudas y solas, y se aseguró de que la justicia fuera accesible para todos, no solo para los nobles. Su historia se convirtió en leyenda, contada de generación en generación como un recordatorio de que la verdad, aunque pueda ser enterrada temporalmente, siempre encuentra la manera de resurgir. Lady Farisha vivió el resto de sus días en un pueblo lejano, trabajando como una mujer común, sin ninguno de los lujos o el poder que una vez había perseguido tan desesperadamente. Malika, por su parte, se casó con un comerciante honesto y vivió una vida tranquila y feliz, libre de las intrigas de la corte que su madre había anhelado tanto. Y en las noches tranquilas, cuando Nadira ponía a su hijo a dormir y luego se retiraba a sus aposentos donde Rahim la esperaba,
Reflexionaba sobre su jornada. Había caído de la cima de la sociedad hasta lo más bajo. Había sufrido traición de quienes debían protegerla. Había conocido la pobreza y la desesperación. Pero también había descubierto su propia fuerza. Había aprendido que el amor verdadero debe ser probado para fortalecerse, y había demostrado que una mujer con determinación y coraje puede superar incluso las injusticias más crueles. La historia de Nadira se convirtió en un símbolo de perseverancia y justicia restaurada. Se contaba en las plazas de los pueblos, en los mercados de las ciudades, en los hogares de las familias. Se convirtió en la historia que las madres contaban a sus hijas para enseñarles que nunca debían rendirse, que la verdad siempre tiene poder y que el amor genuino puede sobrevivir incluso a las pruebas más devastadoras. Y así, en el reino de Jarasén, el nombre de Nadira quedó grabado no solo en los libros de historia, sino en el corazón mismo de su pueblo, como la reina restaurada que transformó su dolor en propósito, su humillación en grandeza y su caída en el renacimiento más glorioso que el reino había presenciado jamás. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.